Hola, hola, ¿cómo están? Hoy en otra charla que tenemos de un mate de por medio, vamos a estar, les cuento, con Laura Blanco. Vamos a estar de manera internacional, como nos permite este sistema de Wi-Fi, de Internet, de conexiones virtuales. Vamos a estar charlando con ella sobre el sistema educativo de los dos países, porque les cuento que ella es una española hermosa, generosa, brillante y además tiene como compañero de vida un argentino. Ella se dedica a preparar a los chicos y a las familias que deciden generar este emprendimiento de vida que es emigrar. Así que le doy paso. Hola, a ver si se suma Lau. Ahí le doy paso a Lau. Qué alegría, qué emoción compartir con ustedes esto. Hola, Lau. Hola, Ye, ¿cómo estás? Qué emoción, qué ¿Has alegría. visto? Escucha, dame un segundo que voy a por los auriculares o los cascos, como decimos aquí, porque Dale, se me ha olvidado conectarlos. Dame un segundo. dale, dale. ¿Cómo están al resto? Voy saludando. ¿Cómo están? Les cuento que hoy vamos a charlar sobre el sistema educativo de tanto para Argentina como de España. Esto es un vivo ideal para docentes que están en la decisión de emigrar o de por lo menos capacitarse, de dar clases y demás, como lo hace Lau. Lau es una española que emprende el mundo de ayudar a las familias en la nivelación de un sistema educativo al otro. Así que vamos a estar charlando todo esto. Si quieren, vayan poniendo preguntas, dudas, que va a estar emocionante el vivo, esta charlita. Preparen el mate. Un paquete. ¿Estamos? Estoy, ¿eh? Dame un Un segundo. pa- estamos bárbaros. Esperamos ahí a que llegue, a que estemos todos. Preparen el mate de por medio, como hacemos siempre. Cuéntenme de dónde nos miran. Mientras tanto, que Lau se acomoda. No, no, un caos total. Justo me tocaron al timbre, me llegó un paquete y nunca me llega un paquete, tiene que llegar ahora. Este es así, no hay problema, no hay problema, es que todo es así, digo, en la vida cotidiana, en la educación, en todos, contanos un poco quién es Laura. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Laura, más conocida como Brujulu en las redes sociales y en mi casa, porque es un mote bueno, mi tío desde que nací me lo puso y se quedó. Y bueno, pues yo soy una docente española, maestra, porque no soy profesora, yo soy maestra. Eh, Trabajo en la educación pública española desde el año 2009. Antes había estado trabajando en concertados, por lo tanto conozco bastante bien los dos sistemas educativos. Y bueno, pues estoy casada con un argentino y lo digo porque realmente esto a mí me ha marcado mucho, ¿no? Me ha cambiado mucho la vida y el concepto de muchas cosas bueno, yo digo que soy un poco argenmaña ya también, ¿no? Soy maña porque soy Y nacida en Zaragoza y argen porque tengo un vínculo muy fuerte con vuestro país, así que esa soy yo, una docente un poquito argentina ya, adoptada aunque sea. qué lindo, gracias, saludos a todos porque están diciendo que están desde Mar del Estaba Plata, leyendo. desde La Rioja, desde todos lados, sé que una alegría enorme. Sí. Y ya que sos esto, un puente entre las dos culturas, ¿qué cosas notás a priori de las diferencias, buenas y malas, ¿no? Similitudes y diferencias entre los dos sistemas educativos, España, Argentina. Bueno, hay muchas diferencias. La primera yo creo que es un poco lo que es la infraestructura en sí del país. Eso influye muchísimo en lo que es un sistema educativo u otro, ¿no? Nosotros tenemos un país muy pequeño, sí, con muchas zonas rurales, pero con unos kilometrajes bastante relativos. Entonces eso hace que tengamos una educación rural de muy buena calidad y eso, por ejemplo, es una base para mí fundamental, que evidentemente no significa ni que en Argentina sea peor ni no, sino que es que la infraestructura nos obliga a, que lo hablamos el otro día tú y yo, a tener prioridades distintas, ¿no? A la hora de enseñar. Nosotros, quizá, sobre todo en las escuelas rurales, nos podemos focalizar en lo que es la educación en sí, y a lo mejor en Eso. Argentina
pues necesitan priorizar en otras cosas mucho más básicas, como es todo el tema emocional, de alimentación, de higiene. Entonces eso hace que solamente ya en las zonas rurales haya diferencia. El currículum o la Exactamente. currícula que decís vosotros no es muy diferente en un país y en otro, pero es verdad que no se llega a los mismos objetivos al cabo del año escolar. Es cierto esto que lo conversábamos, porque claramente nosotros tenemos una realidad, ya que lo mencionaste, territorial, que es muy grande. O sea, hay que decir, Argentina es muy extensa, tierra, eso es hermoso porque tenemos todas las posibilidades Tal climáticas, cual. desde el norte al medio y en el sur, una belleza de paisaje, Sí. pero eso tiene un costo para el Estado, por supuesto, para mantenerlo, para desarrollarlo, y esto que vos estás diciendo del rol docente, nosotros tenemos un rol mucho más social, Sí. de contención psicopedagógico, que obviamente cambia la atención sobre la puesta del contenido, y eso es notorio. Ahora yo te pregunto, entonces como docentes, cuando cambiamos de país, ¿cómo nos tenemos que pensar? ¿Hay que reinventarse realmente? Totalmente. Es una de las cosas que más me costó hablar en mi Instagram, porque yo llevo como 2 años y medio desde que Argentinos por España como que no sé, nos lanzaron, ¡hala, los Claro. leones! Y la verdad es que empecé a recibir muchas consultas sobre cómo homologar los títulos, porque ese es el primer paso, es homologar los títulos, que cuando son terciarios aquí no sirven para nada, porque nosotros tenemos una licenciatura en magisterio. O sea, partiendo de la base de que los estudios son distintos y que eso en la mayoría de los casos nos sirven, aun cuando Sí. tenemos los estudios suficientes, exactamente, ya eso te explota la cabeza, ¿no? Claro, aun cuando tienes los estudios y tienes las homologaciones, tienes que seguir formándote en España, tienes que hacer tienes que terminar de aquí de formarte, porque el sistema educativo es distinto, la realidad es Exacto. distinta, la sociedad es distinta, la forma de hablar es distinta, la gramática es distinta. Entonces, Uy, el vosotros. y el habéis llegado, los tiempos verbales compuestos que no se usan allí. Entonces, Exacto. hay que reinventarse, hay que renacer de nuevo, más que reinventarse. En el ámbito educativo hay que renacer de nuevo, porque un maestro docente en Argentina, en España, pues ahora mismo tiene muy poquitas probabilidades de trabajar, por no decir ninguna, muy poquitas. Igual que yo consigo. Ahora, me estaba lanzando. Poca batería, no me fastidies. No, que no. No, Ha sido un asusto. Entonces, yo tampoco me sentiría capaz ahora mismo, tal y como yo conozco a Argentina, conociéndola mucho, conociendo la forma de hablar, yo no me sentiría capaz de ejercer en Argentina como docente, sobre todo de áreas en castellano, quizá de inglés, pues no te digo que no, pero creo que claro, hay que renacer. es muy distinto, ¿no? Es muy distinto y no bajar los brazos, porque entender que todo lo que estudiamos, todo lo que nos formamos acá en Argentina sirve, aparte el desarrollo, esto que estaba diciendo, social, pedagógico, es otra arista. Por ahí quizás pensarnos desde las herramientas que tenemos como Exacto, persona, en cómo me puedo desarrollar, qué virtudes tengo, en qué soy bueno o buena, qué me exacto. viene bien, qué me viene fácil, y quizás hasta comprender el sistema educativo de español, por ahí trabajar en otra área y seguir formándome y ir aprendiendo quizás, ¿no? Para mí ese es el eje. O sea, cuando los docentes me dicen, queremos ir a Argentina, o sea, a España, perdón, y trabajar de docentes. Y te digo, mira, no, piénsalo de otra forma, porque incluso los docentes que estamos en España, ya no me refiero a mí, que yo más o menos ya tengo mi trabajo estable, pero yo tengo una amiga que hace un montón de años que tiene la carrera terminada, todos los estudios perfectos, un montón de cursos que ha hecho. Tiene 2 años para prepararse para un examen de oposición para acceder al Estado, a un puesto de Estado. Es decir, Claro. no es tan fácil acceder, aun cuando se tienen todas las herramientas en cuanto a formación se requiere. Entonces, puedes conseguirlo con el tiempo, lo que dices tú, con una buena formación, con un buen conocimiento del sistema, con un buen conocimiento de la cultura, porque claro, nosotros, por ejemplo,
tenemos que explicarles a nuestros alumnos frases hechas. Está muy bien ese Exacto. enriquecimiento cultural y yo les meto a mis alumnos muchas frases hechas argentinas cuando sale el tema y los trabajamos y está genial un mix de cultura. Pero claro, tenemos que trabajar desde la raíz, desde nuestra gramática, desde nuestro lenguaje. Entonces, yo creo Claro, que sí que se puede sí, conseguir, pero con un tiempo, en un tiempo con un justo. tiempo. Ok, y esto que estás diciendo de tener presente que en Argentina hay una alta natalidad y en España no hay una tasa de natalidad alta, No, sino que es más bien baja. eso Entonces sí. la propuesta incluso del desarrollo educativo, del multinivel, por ejemplo, es diferente. Sí. Acá con una escuela que tiene 20 alumnos, no alcanza esa matrícula para una sola escuela y la cierran. ¿Qué pasa allá? Aquí con 4 se mantiene. Increíble, o sea, ya eso Claro, es impensado acá. claro. Aquí se mantiene con 4 y además e incluso hay algunos colegios que he llegado a ver 3 niños, pues porque, bueno, se ha ido alguno entre medios. Claro, realmente es que lo que pretende el gobierno español, ya me parece maravilloso, es que todos los niños de España tengan las mismas, que tengan el mismo tipo de acceso, por lo menos a la educación básica, que luego incluso también es verdad que hay muchísimas ayudas para cuando hay niños o chavales, mejor dicho, de edad adolescente que quieren estudiar un módulo, un FP o incluso una universidad, pues hay ayudas para que puedan seguir formándose. Entonces, es cierto que solamente eso ya te marca un sistema educativo muy distinto. Exacto, exacto. Y mira, acá hay un colega que está escribiendo, hay que insertarse a un nuevo sistema con muchísimas aristas nuevas que no conocemos. Exacto, tiene que ver con que nosotros estamos focalizados dando clases, estamos formados, pero si nosotros prevemos, no sé, yo doy clases en orquestas, orquestas vulnerables, de realidades vulneradas. Yo estoy primero atenta si el nene tiene hambre, si está higienizado, si tiene los útiles, si tiene zapatillas. Claro. Entonces, claramente el docente español, quizás eso no tiene la No, necesidad de preverlo, puede porque ya ser que está te toque algún resuelto. centro específico en el que sí que tengas que estar pendiente, Exacto. pero o en algún alumno en concreto, ¿no? Además, mira, te quería contar que te presento a Flor. El comentario que acabas de leer de Flor es una familia que llegó hace unos meses a España con un niño que venía con certificado de discapacidad de allí de Argentina. Ha hecho un trabajo excelente y está súper contenta con Oh. la acogida que ha tenido en el sistema educativo español. Ciertamente es verdad que también todo el ámbito de educación especial funciona muy bien. Y bueno, el otro día hablaba con ella y le decía que lo más importante cuando se viene a otro país, bueno, me lo decía ella a mí, es darse tiempo Exacto. porque los tiempos son distintos, porque hay que entender un montón de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, Flores. Es que qué genia, qué alegría. Y esto, que entenderse primero como persona y después como profesional, porque ya pensarse de irse de su seno, de su realidad, de su país, a otra cultura, a otra realidad, primero es como, digo, tengo que vivir un montón de duelos y después Sí. reinventarme, entenderme como en la profesión. Ahora, teniendo todo en cuenta esto, vemos que en la capacitación docente, en la formación docente, Lau, tenemos diferencias. Yo creo que sí. Allá en España, contanos un poco cómo es. A ver, en España uno de los complementos que cobramos con el sueldo los docentes es un complemento por formación. Es decir, a ti te pagan si tú te formas. O sea, te obligan a formarte. Pero a la vez que te obligan a formarte, te ofrecen infinidad de opciones para que tú te formes. Te puedes formar, pues ahora, por ejemplo, pues es verdad que hay muchísimas formaciones con todo el tema del autismo, de TEA, pues porque es verdad que hay muchos colegios públicos, en concreto en Aragón, que tenemos aula TEA y está muy bien esa formación porque nos puede tocar a todos. Formación de idiomas, formación de metodologías, de nuevas metodologías, de ABN, de infinidad de aprendizaje cognitivo, de lo que quieras. Entonces, opciones tienes la obligación de hacerlo. Hazlo con lo que quieras, pero hazlo. Pero hazlo, claro, eso es clave. Hay veces que tenemos acá un desafío enorme con esto de la propuesta de la tecnología. Muchos docentes que no pueden manejar Zoom,
Meet, Google Drive. O sea, allá claramente tenemos la posibilidad, primero, como vos decís, primero la obligación de no quedarte con los libros antiguos, y segundo es que me están pagando para que me forme y para que sea un docente competente en toda mi Y trayectoria. tercero, que es lo que decía, lo que hablábamos tú y yo el otro día, que en España tienes una pizarra digital interactiva, un proyector Uf, y un ordenador en todas las clases. Entonces, mínimo, mínimo. Luego hay colegios que incluso hasta tenemos tablets en tercer ciclo, en quinto y sexto. Entonces, eso es lo que hablamos, es lo que hace que tu cabeza se enfoque en lo que sí. tiene que enfocar, ¿vale? Exacto, en la formación de contenido, no como, no sé, yo cuando íbamos presencial era llevar la bolsita con las tizas, el borrador y una caja aparte con un montón de útiles para compartir para que todos pudieran tomar la clase. O sea, pensarse en la absoluta diferencia para mejor, ¿no? Porque te Sí, focalizás para lo que te formaste, que es para efectivamente. educar, para transformar vidas y para poder realmente formar a las generaciones venideras. Es que es así, y eso de hecho es Entonces, para lo que nosotros empezamos a formarnos como docentes, ¿no? Y como dice Natustano, que veo así un poco mal sin gafas, que aquí no hay inversión, acá, allá, allí, no hay formación, no hay inversión en educación. Y yo siempre digo que para mí los dos pilares de un sistema de un país son la educación y la salud. Si uno de los dos cojea, el país no va bien. Entonces yo creo que en el tema de Argentina hace muchos años que la educación está siendo algo, en mi opinión, pues eso, como que nos está invirtiendo en los docentes, porque al final siempre, yo sí que escucho mucho, y aquí déjame que lance una lanza a favor de los docentes argentinos, porque yo he oído muchísimo, muchas veces, que los docentes no quieren trabajar, que los docentes argentinos que no están preparados. No es que no estén preparados, es que tampoco les están dando la opción de prepararse. O sea, para mí, tal y como estáis trabajando, en las condiciones en las que estáis trabajando, es muy difícil ser un docente enfocado en enseñar. Es muy difícil. exacto. Exacto, exactamente. Obviamente, y es hermoso que del otro lado también se ve así, porque a la hora de esto, de dar el paso a la inmigración, no solamente te chocas con esto, Mm. en la urgencia, en la necesidad de la personita chiquitita y la familia que hay detrás. Nosotros técnicamente nos capacitamos en esto que para ustedes ya está extinto casi, que es la psicopedagogía. O sea, la cuestión de social y no Sí, tanto del claro. conocimiento. ¿Qué Nosotros tenemos pasa con esa carrera? esa carrera se extinguió porque otros profesionales asumen ese trabajo. O sea, no es que no se haga, no es que no existan los psicopedagogos, pero ese trabajo lo hacen, pues, por ejemplo, las maestras de educación especial. Nosotros en los últimos años lo que se hizo una reforma de los estudios universitarios y una de las cosas que se hizo fue ampliar los años de magisterio y especializar un poco más cada especialización me refiero. Yo, por ejemplo, soy de inglés. Eh, bueno, en mi caso no hay mucha diferencia, pero por ejemplo con educación especial sí, se va un poquito más hacia el área de la psicopedagogía. Claro, claro, exactamente. Y hablando de esto, ¿qué ves diferencias en las formaciones docentes o ves que la currícula de una maestra, como es tu caso, española y una maestra argentina es distinto? Por lo que yo he visto no es tan distinto, es más distinta la metodología que lo que es la currícula en sí. Pero sí que es verdad que hay cosas que marcan la base de lo que va a ser después el sistema, toda la educación, ¿no? Por ejemplo, la forma de escribir. A mí me sorprende, es verdad que hay muchos niños que sí, que adquieren una cursiva. Nosotros, por ejemplo, empezamos primero con la cursiva y luego metemos la imprenta. La cursiva tampoco es igual, no es la misma, no es el mismo tipo de Ah, cursiva. ¿no? La nuestra Mira. es adaptada, la hacemos un poco híbrida. Por ejemplo, las mayúsculas son de imprenta. ¿Por qué? Porque consideramos que las mayúsculas de cursiva no sirven, no son útiles. Así que hace ya unos años que desaparecieron, pero unos años que yo no las recuerdo Mira, haber hecho. ni se me hubiese ocurrido esto que estás diciendo. Tal cual, es que son cosas
que cuando las empiezas a descubrir, porque claro, yo todo esto lo he ido descubriendo conforme he ido dando las clases a los niños argentinos que viven aquí, y te empiezas a descubrir con que muchos llegan a sexto de primaria sin escribir más que en mayúsculas, no saben escribir ni en cursiva ni en imprenta. Entonces, evidentemente, sí que hay un déficit pues, quizá en algunas zonas. Bueno, yo tengo alumnos de muchas partes de Argentina, zonas rurales, Capital Federal, Gran Buenos Aires, y es verdad que hay algunas cosas que coinciden, que es, por ejemplo, eso, o el tema de la ortografía, el énfasis en la ortografía, pero bueno, el sueldo es distinto, sí, también. Sí, obvio. Obvio. Si no, no que... Claro, sí, porque eso es como tomar conciencia. Por algo los que decidimos volar o probar en otro lado es porque si estuviera todo bien acá, no te sí, vas. Es así. Nadie se quiere Es así. en casa. Claro. Me encanta esto que estás diciendo de la metodología, que entonces de contenidos a la hora de dar clases claramente es distinto. Sí, totalmente. Esto es completamente distinto. Las restas, las sumas, las divisiones, e incluso la gramática. Bueno, la gramática es que es completamente distinta a la enseñanza. Claro, ya ahí partimos la base. Y yo me pregunto, en el multinivel, ¿cómo se aplica esta metodología que estás diciendo? O sea, ¿se dan clases como nivelando todo ver, o depende, realmente? Claro, depende de qué clase tengas. Es decir, yo, por ejemplo, tenía un colegio, yo era directora de un colegio de 7 niños, que fui, de verdad, el año que más disfruté de la enseñanza. Yo tenía niños desde los 4 años hasta quinto de primaria, pues porque por edad no había ni más pequeños ni más grandes. De 4 años a quinto tenía 7. Entonces yo los separaba por primaria e infantil, entonces los de primaria empezaban leyendo, los de infantil empezaban conmigo trabajando una fichita de lectoescritura. Mientras que ellos trabajaban la ficha, me ponía con los de primaria. Y entonces empezábamos a trabajar con ellos. Venga, pues vamos a empezar con los de primero, los de segundo van leyendo una cosita, los de tercero van leyendo otra. Entonces me iba como organizando para que todo el mundo tuviera algo que hacer, estuvieran haciendo cosas mientras que yo me encargaba de los demás. Pero ¿qué pasaba? Que los más chiquitos oían la misma cantinela una y otra vez. Entonces llegaban a segundo, se sabían perfectamente que las ventanas saeteras en un castillo medieval sirven para que desde fuera no pueda penetrar el arma, pero desde dentro puedan sacar un... Entonces, en la enseñanza y el aprendizaje en una escuela rural en España, tal y como está planteada, es verdad que la parte social no se desarrolla tanto, pero la parte académica, bueno... Claramente, sí. De la NASA, aprenden un montón. Claro, sí. Esto hay un montón de diferencias, ni hablar en matemática, porque polinomio, por ejemplo, se ve mucho antes que a la altura que lo vemos nosotros. Las expresiones, o sea, realmente. Aquí ya se empiezan a ver en sexto. Claro, ya está, listo. Expresiones polinómicas, sin X, pero expresiones polinómicas. Sí. Exacto, entonces el pensamiento abstracto del chico se empieza a formar mucho antes. Eso pasa también. Entonces, el desarrollo, digo, el pensamiento abstracto no es solo con matemáticas, sino también en música. Por eso digo esto, porque siempre yo me pongo de acuerdo con las profes de matemática para coordinar, por ejemplo, las fracciones con las semicorcheas, que son un cuarto, con la profe. Entonces, eso, por ejemplo, en la hora de trabajar en equipo, es fundamental, porque vos tenés que saber en qué año ya podés empezar a trabajar. Música es todo abstracto, o sea, no se toca la música. Sí, tal cual, no es nada concreto. Exacto, entonces eso es elemental a la hora del desarrollo pedagógico, las metodologías y los contenidos, cómo llevarlos a cabo. Ahora, yo me pregunto, este desarrollo, esta forma de pensarse, realmente, ¿se trabaja por proyecto? ¿Cómo se trabaja en la metodología, en la aplicación pedagógica de los contenidos? Depende del centro. Esto normalmente lo suele marcar el centro, sí que es verdad que hay veces que te dan libertad de cátedra, pero evidentemente si tienes un libro de texto que te marca el centro, pues ahí te puede salir muy poco, ¿no? Pero es verdad que sí que cada vez más se están quitando los libros de texto de las escuelas y se están trabajando por proyectos. Yo, por ejemplo, que soy bilingüe, normalmente trabajo en coles bilingües. Cuando me toca, tengo la suerte de trabajar en un cole bilingüe en las áreas en inglés,
trabajo casi siempre por proyectos y me lo paso para morirte. Porque claro, en esos proyectos juntamos arts, con las áreas de artística en inglés, science, todas las áreas de ciencias, y lo que sería el área de literacy, que es el área en la que se enseña el inglés, pero no como lengua extranjera, sino como lengua, o sea, manera de comunicarse, ¿no? Entonces, ese tipo de proyecto en el que realmente hay pocas fichas, en el que se trabaja todo de manera muy oral, muy manipulativa, es como realmente al final el aprendizaje se queda. Y sí que es verdad que cada vez estamos tirando más hacia ese tipo de proyectos, sobre todo en infantil. En infantil hay muy pocos colegios que trabajen con un sistema de fichas. La mayoría trabajan por proyectos. Incluso lo que hablábamos con mi hija, que tiene 4 añitos, bueno, 5, hizo en marzo, está en segundo de infantil y lleva ya 2 exposiciones orales que ella tiene que preparar. Bueno, su madre tiene que preparar y ella tiene que exponer. Pero quiero decir, se da mucha importancia a todo ese aspecto comunicativo, el uso del lenguaje, el que sean capaces de hablar en público, que además esto tiene mucha relación con lo que haces tú, para que se quiten ese miedo desde chiquitos a tener que hacer una ponencia. Eso sí que es importante desde chiquititos. Sí, el tema del miedo escénico se debe trabajar desde muy chicos, en conjunto con la familia, el apoyo total, el disfrute, no desde el deber, sino qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, qué emocionalidad me atrae a mí contar eso, qué propuesta le genero emocional al otro, cómo puedo abrazar a mi hijo, a mi hija en la dificultad o el desafío, no ni siquiera decir dificultad, sino el desafío de poder llevar. Claro, de hecho, además, este tipo de proyectos, estas exposiciones que hemos tenido que preparar los papás con los niños, aparte de que te unen, porque al final, bueno, pues tienes que prepararles con ellos, ¿no? Venga, pues vamos a ver, ¿de qué has elegido? Porque lo tienen que elegir ellos. El primero fue de la Mujer Maravilla. Yo no tengo ni idea de superhéroes ni superheroínas. O sea, no sé, se me viene justo a saber quién es Spider-Man. Y eligió Wonder Woman, que no sabía ni de qué color iba vestida, o sea, nada. Bueno, pues tocó informarse, venga, vamos a buscar. Su padre, que sí que sabía más, pues hizo la parte de investigación, yo hice la parte de, como buena docente, de presentación. Y cuando la veías a ella toda contando lo que ella quería hacer, porque esa eligió, es maravilloso. Y esto que estás diciendo, ligando con un superhéroe, incluso si tenemos la dificultad que nuestro niño o niña no quiere mostrarse, porque ese es el otro tema, la parte física corporal, podemos usar como elemento el disfraz. Me transformo en fulanita. Claro, es mucho más fácil. Dame un segundo que ahora sí que me está pidiendo cargador, pero te escucho que lo tengo aquí. Bueno, mientras que Lau viene con el cargador, hay preguntas, así los empezamos a leer y desasnamos todas las dudas que tengan. Gracias, Lu Pérez, por decir, es un placer, me encanta. Gracias a todas que nos están escuchando, tan atentas, muchísimas gracias y atentos, obviamente. Tengo que decir, perdona que te interrumpo, pero es que si no se me pasará. Recortes by Bren. Bren es una docente argentina, que además tiene una historia preciosa también, que vive aquí en España, en Alicante. Y como digo, si es que yo me rodeo casi más de más argentinos que españoles. Y Bren le preparó la decoración a Isa de Mujer Maravilla. O sea, es que el tema de Mujer Maravilla nos duró tanto que hasta para su cumple. Fue todo. Mujer Maravilla. Así que, es que eso es el contenido transformador. Eso es lo que realmente el niño o la niña, ¿qué es aprender? Es tomar el contenido y apropiarlo. Entonces, eso es aprendizaje. Y de esa manera es que realmente uno transforma el contenido, el desarrollo, y el niño o la niña lo toma para siempre. Tal cual. Es así. No hay dudas, no. Si lo aprendo de esa forma, no hay dudas que me va a transformar y no me lo voy a olvidar. No es que repito día tras día una frase hecha, desarrollada de una pregunta, ¿qué es una mitocondria? Qué sé yo, que una mitocondria, pipí, 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 y ya está, me lo olvidé. Cuando tengo 40 años viene mi hija y me pregunta, ¿qué es la mitocondria, mamá? No tengo ni idea, porque no la aprendí, o sea, lo memoricé, claro. Eso tiene que ver, ¿no? Sí. Bueno, me encanta. Si tienen preguntas, dudas, consultas, las pueden ir haciendo por acá, y mientras que
vamos a ir cerrando agradeciendo eternamente este espacio, Lau, y como lo hacemos en esta hermosa charla de mujeres que inspiran, eh, quiero que nos cuentes una anécdota que realmente a vos te haya inspirado, te haya llegado a tu corazón y que realmente sea, no sé, una clase, un alumno, una profe, una persona, no sé, de Argentina, española, que realmente haya tocado tu corazón y que nos quieras compartir y que Pues mira, cerremos este hermoso lugar eh, inspiradísimas. pues lo tenía muy claro, pero es que además ahora estoy leyendo que Cory Poppins, que fue, bueno, es que me emociono, o sea, me emociono que se me corta la garganta. Yo trabajé con Coral, con Cory, hacía unos cuantos años, en un cole, y ella era profesora, maestra de pedagogía terapéutica, maestra de PT o maestra de especial, que son los que llevan un poco en la rama ahora de la psicopedagogía. Bueno, Cori es una de las docentes más capacitadas que yo me he encontrado de PT en mi vida. Bueno, tuvimos un reto ese año con un alumno, no voy a decir su nombre, con un alumno que, bueno, había tenido una infancia muy dura, había sido adoptado en Rusia con unos problemas de salud tremendos y se incorporó tardío en el sistema educativo español. Además tenía necesidades educativas especiales muy peculiares y nos costó mucho trabajar ese año con él. Era un amor, la familia era un amor, lo ayudaban un montón, o sea, realmente el trabajo fue grande por todos lados, no solamente desde el cole. Pero es verdad que cuando Coral y yo nos fuimos del cole nos quedamos un poco con la sensación de ¿y ahora qué va a pasar con él? Porque nosotros lo dimos todo, todo. Bueno, pues el año pasado, antes de la pandemia, me voy a visitar a una amiga que vive en un pueblo de aquí al lado, cerca, y había una chica que trabajaba en un instituto de secundaria de Zaragoza que yo no conocía. Y un día hablando, no sé qué, sí, pues tengo un alumno que se llama tal. Es un nombre muy peculiar porque es un nombre ruso, no hay muchos aquí. Digo, Chan, digo, ¿no será un niño así, así? Digo, ¿qué es de él? Dice, está en la universidad. qué maravilla. Ya está. Entonces, ahí es cuando ves que todo el esfuerzo que has hecho, las horas extras que metíamos Coral y yo para sacar a Yuri adelante. Y evidentemente no solo nosotras, sino todas las profesoras que tuvo antes y todas las que tuvo después. Cómo le forzaron y cómo le ayudaron y cómo le incentivaron. Y ahora mismo está estudiando medioambiental en la Universidad de Huesca. Entonces, eso, por Qué ejemplo, maravilla. es una de las cosas más bonitas que me ha tocado. La otra, encontrarme las caritas de mis alumnos de Argentina que vienen a España y te mandan la foto de su primer día del cole de Laura, sé escribir en cursiva y Ay, mi cielo, me encanta. Mira, me ¡vamos! emocionaste a mí también, querida, ¿eh? Qué alegría. Es que es así. Nosotros tenemos que ser conscientes que somos transformadores de vidas, Sí, por más de que sean pequeñas vidas, en algún momento son vidas enormes, grandes y profundas, y que cada granito que damos a esa playa enorme, a esa orilla de mundo de pequeñas vidas, les dejamos una huella, que eso es ser docente, ¿no? Dejar una huella en el otro. Así que me encanta, no hemos terminado llorando las dos. yo es que Así que soy de lágrima fácil, tengo que reconocerlo, pero es verdad que hay cosas que me es emocionan mucho. Es que por eso tenemos que entender que, como hace un ratito decía otra chica que nos estaba escuchando, el contenido significativo, el aprendizaje significativo va por medio de las emociones Es y así. que disfrutar de emocionarse, de compartir, de esto que es alegría, no es tristeza, es emoción de una nostalgia que, si todos saben, nostalgias es un conjunto de amor y alegría que genera como segundo estrato emocional la nostalgia, el recordar con alegría y con mucho amor algo que ya pasó. Sí, ¿Sí? Por eso es tan importante las emociones, la persona y por medio de todo eso el contenido, no aislado. exactamente, todo junto. Así que Lau, te agradecemos enormemente y Gracias a ti. decinos dónde te contactan las familias argentinas que están en este proyecto de emigrar para que ayudes y acompañes a sus hijos. Ujú. Todo el mundo que me quiera contactar, tanto familias como docentes que quieran venir, pueden escribirme a mi Instagram de Brujulu sin problemas.
y les contestaré. Por ahí preguntaban además posibilidades de trabajo para trabajar. Hay un vídeo bastante bueno en mi Instagram, que no lo hago yo, que yo solamente apunto, que lo comenta una docente argentina, pero bueno, sí que es verdad que es interesante saber que cuanto más chiquititos son los niños, más se requiere de un uso del lenguaje correcto, que es lo que ahora le venimos hablando, ¿no? Sí, sí, Vemos el sí. vídeo, me escribís, me preguntáis lo que queráis en Brujulu y ahí estaré, dispuestas a Hermoso. ayudaros a todos. Gracias, Lau, eternamente. Y no se olviden que para emigrar a un país es importante la capacitación de un docente que viva en ese país para poder entender la cultura y prever el traspaso, ¿sí? No alcanza que si vamos a ir a España nos formemos o nos capacitemos con más profes de acá. Realmente hay que tomar conciencia que si somos una familia numerosa y tenemos chicos, nenas chiquititas, es importante que la capacitación sea con una seño, con una maestra, con un profe del lugar de destino, Totalmente. porque es clave para la inserción escolar de los chicos, ¿no? Así es, así lo veo yo. Así compartimos la visión entonces. Un beso enorme, Bueno, espero que a todos les haya gustado y nos encontramos por acá en algún otro momento. Mil gracias, Lau. muchas gracias, Aye. Chao. Gracias.